Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a preparar un batido. No es un batido cualquiera, Nacho, es un batido increíble, con banano y 2 invitados especiales. Sí, hoy invitamos a 2 hortalizas para nuestro batido increíble. La selga y la espinaca son compañía nutritiva y sabrosa para cualquier alimento. Los vegetales, en este caso las hortalizas, son alimentos que nos hacen fuertes y mejoran la digestión. Porque brindan a nuestro cuerpo minerales, vitaminas, fibras y además ayudan a eliminar toxinas. Es increíble todo lo que nuestros invitados de hoy pueden hacer. Bueno, no más palabras. Y con ustedes los increíbles ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 2 bananos, una taza de acelga, una de espinaca y una cucharadita de cacao. Una cucharada de maní o almendras, una cucharada de semillas de sambo y agua. Este batido increíble nos hará ser más fuertes. Nacho, aplasta. ¿Tú te tomas en serio lo del batido increíble? No. No es para menos. Ya viste todos los nutrientes de las hortalizas, más las vitaminas del banano, el cacao y además las semillas. Arr. Antes de empezar, no te olvides de lavarte bien las manos. Pelamos y cortamos el banano, luego lo ponemos junto a los demás ingredientes en la licuadora y añadimos agua. Vamos a licuar hasta que todos los ingredientes se hayan mezclado y el color del batido sea uniforme. Hoy mezclamos en un batido hortaliza, fruta fresca y frutos secos. Y todo esto viene de la zona de cultivos del Ecuador. Nuestros agricultores son más de 2 millones. Batidos como este son gracias a ellos. Es hora de decorar y de servir. Vamos a poner nuestro batido en vasos. Y lo decoramos con banana. Pueden decorarlo con banana así como nosotros o pueden utilizar otra fruta. Dejen volar su imaginación. Y voilà, nuestro increíble batido está listo. Contiene calcio, potasio, fósforo, magnesio, zinc, hierro, selenio, ácido fólico, vitamina, antioxidantes, yodo, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E y fibras. Recuerden que en Ecuador tenemos alimentos muy nutritivos y deliciosos. Como el banano y el cacao. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué tal, amigas y amigos que sintonizan la red de medios comunitarios de Corape? Comentarles que a esta hora de la mañana dialogaremos con Patricio Almeida. Él es economista y docente universitario. Economista Almeida, buen día. Qué gusto tenerlo en Ecuador en Contacto. Bienvenido. Buenos días. Un saludo cordial a los amigos oyentes y es un gusto estar con ustedes en esta red de radios comunitarias. Muchísimas gracias por estar aquí. Varios expertos han realizado análisis de la situación que vive el país en materia económica, de seguridad, salud, entre otros puntos. Han hablado de escenarios complejos. ¿Cuál es su lectura acerca del ámbito económico en Ecuador? ¿Cómo recibe el presidente Daniel Noboa el país en materia económica? Bueno, la situación es muy complicada porque el problema del país ahora es que no cuenta con liquidez. ¿Eso qué implica? Que no tiene dinero efectivo para cubrir sus obligaciones. No es solamente un tema de presupuesto, porque en el presupuesto ya sabíamos con antelación de que iba a haber un déficit aproximadamente de 5,000 millones de dólares en este año 2023. Eso implica que los ingresos iban a ser inferiores a los gastos en alrededor de 5,000 millones.
y eso incluyendo todos los créditos externos que se han conseguido, es decir, los créditos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, la CAP, etcétera. Pero la situación se vuelve complicada porque, mire, ya viene el mes de diciembre y tiene que pagarse el doble de sueldos y salarios, por ejemplo, y algunas obligaciones en la compra de bienes y servicios. Es decir, el gobierno requiere, para solo pagar sueldos y salarios, alrededor de 1.600 millones de dólares y apenas cuenta en la caja fiscal, en teoría, como 400 millones. Mire, el pago de sueldos y salarios cada mes en el gobierno central, no en el sector público no financiero, que incluye GATS, empresas públicas, etcétera, sino en el gobierno central, todo lo que es ministerios, y usted bien decía, salud, educación, seguridad, equivalen a 767 millones cada mes. En diciembre hay que pagar el 13º. Eso implica que más que se duplica el pago de sueldos y salarios y no cuenta con recursos para eso. El presidente Noboa, antes de su posesión, ha estado viajando por varios países, en Europa, en Estados Unidos, y seguramente fue a conversar con organismos internacionales para ver si consigue recursos y poder cubrir los compromisos, por lo menos de este fin de año, porque el gobierno del presidente Lasso lo deja realmente un país desfinanciado y sin liquidez. Economista, y en este caso usted ha hablado de que Ecuador no cuenta con liquidez en este momento, que no tiene dinero en efectivo para cubrir sus obligaciones. Ha hablado de que el gobierno requiere alrededor de 1.600 millones de dólares para pagar, entre algunas cosas, sueldos y salarios. Pero esta situación en la que nos encontramos actualmente y la cual asume el presidente nuevo, el presidente entrante Daniel Noboa, era una situación que se podía prever, era una situación que en este caso también se podía evitar, para conocer un poco este contexto. Claro, se podría evitar, pero el tema es que los gobiernos en el Ecuador, al menos ha sido históricamente comprobado, normalmente actúan por reacción, no se toman previsiones, aunque se elabora un presupuesto, pero siempre a fines de año hay dificultades de liquidez, de poder cubrir los compromisos que tiene el gobierno con los trabajadores, con los empleados, con las empresas que brindan servicios públicos o incluso con empresas que dan los bienes y servicios para que funcione la cosa pública. Por ejemplo, medicinas a hospitales, por ejemplo, repuestos, computadoras, equipos para que trabaje la burocracia, incluso papel, lápiz, etcétera. Todo eso son gastos permanentes en el gobierno central, porque la burocracia funciona con digamos, insumos cotidianos, con equipos diarios para trabajar. Y si no cuenta con esa liquidez para pagar esas obligaciones, normalmente queda en deuda y se va pagando el siguiente año. Pero hay que pagar por lo menos una parte, y los sueldos y salarios, usted no puede decir a los policías, a los médicos, a los militares, decir, miren, ahora no tenemos liquidez, vamos a pagar el próximo mes. Es diciembre, hay compromisos que asumen las familias, hay obligaciones que tiene que cumplir. Entonces, yo creo que el gobierno central no tomó las previsiones necesarias o, como siempre ha sucedido en el Ecuador, le envía el muerto al siguiente gobierno. Y ese es un problema estructural. Deberíamos nosotros tener una política de Estado. Cualquier gobierno que venga cualquier gobierno, del color político que sea, debería tener los elementos necesarios para mantener una política económica razonable, sin sobresaltos, sin deuda, sin crisis de liquidez o sin crisis económica. Eso debería ser lo racional en un país. El cambio de gobierno debería ser solamente una transición política de un partido a otro o de un gobierno a otro, pero con los elementos y con las condiciones de estabilidad que requiere el país en el manejo de su economía. Y estas dificultades de liquidez que actualmente existen en el país, ¿cómo las podría solucionar el presidente Daniel Noboa? ¿De dónde se podría obtener ese dinero, en este caso, para los pagos? Mire, si no cuenta con ingresos permanentes, como dice la propia Constitución, que los ingresos permanentes deben financiar el gasto permanente, es decir, los sueldos y salarios deberían ser financiados
con ingresos de impuestos, que el IVA, el impuesto a la renta, el ICE, etcétera. Eso dice la Constitución, pero normalmente no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Recurrir a deuda externa, a crédito internacional para cubrir estas obligaciones o a crédito interno. Si es que no tiene recursos de organismos internacionales, tendrá que recurrir a fondos en el IES, en el Banco Central, incluso en el Banco de Desarrollo, etcétera, para poder cubrir esas obligaciones, al menos temporalmente, aunque después tenga que devolver esos recursos. ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos? Por ejemplo, al IES, el IES es una fuente de liquidez muy importante para el gobierno central. Entonces, lo que hacen es hasta diciembre, se endeudan, el 31 de diciembre aparece como un pago, hacen la transferencia, y el 1 de enero hacen un rollover, que se llama, es decir, vuelve la deuda. Es decir, le pagan para que aparezca que a finales de año se pagó la deuda al IES, pero el 1 o el 2 de enero otra vez vuelve la deuda con el IES. Eso es lo que han hecho los gobiernos, porque no hay efectivo, no hay liquidez. Y eso hay que prever, porque los gastos, el gasto público es mucho más alto que los ingresos que recibe el gobierno. Vamos en esta entrevista aquí en los medios comunitarios que hacemos Corap. Estamos en un diálogo con Patricio Almeida. Él es economista y docente universitario y está compartiéndonos un poco su lectura acerca de la situación económica que vive el país. Economista Almeida, y usted hace poco hacía referencia a la necesidad de una política económica razonable. ¿Cómo entender esto también y para el próximo gobierno, que si bien es cierto tendrá cerca de 1 año y medio para gobernar, quizá podría aplicar alguno de estos temas que usted señaló de la política económica razonable? Sí, el primero es, uno tiene, como en cualquier hogar, equilibrar los ingresos con los gastos. Si un hogar gasta más de lo que le ingresa, normalmente recurre a deuda y termina quebrando. Es decir, llega un momento en donde no puede pagar las deudas y todos los acreedores, desde la tienda de la esquina, ya no le hacen un préstamo. Le dice, mire, usted me debe ya muchos meses, no me ha pagado, ya no le puedo prestar más. Es el primer riesgo, es decir, que el país no tenga opciones de financiamiento. El segundo elemento que es para una política razonable es que deben revisar la política impositiva. Yo creía que el IVA, cuando se subió a 14%, se debía mantener si es que íbamos a continuar con el ritmo de gasto, pero se bajó otra vez a 12%, porque la gente de alguna manera se acostumbró a pagar el 14%, pero se bajó otra vez al 12% porque el gobierno de Moreno dijo que era oferta de campaña. Pero el problema es que no equilibramos los ingresos con los gastos siguen creciendo y los ingresos no crecen. Otro de los elementos que puede considerarse es el precio del petróleo, pero sabemos que eso es de mucha incertidumbre. Es decir, es un tema muy complejo porque depende de las condiciones del mercado internacional, pero cuando sube el precio del petróleo nos ayuda. Y eso es lo que le ha ayudado a este gobierno, al gobierno que entrega el presidente Lasso, justamente le ha ayudado la mejora de precios de petróleo. Ahora la guerra de Israel con la Franja de Gaza en algo también ha mantenido precios altos de petróleo. Y otro de los temas es qué va a hacer el gobierno de Noboa respecto a los subsidios. Los subsidios siguen siendo onerosos en el país. Son más de 3.500 millones que se han entregado en subsidios los últimos años en un promedio. Entonces el gobierno tendrá que hacer algo con esa política. Hay que focalizar. Yo estoy de acuerdo que no se le deba hacer pagar a todo el mundo subsidio. Por ejemplo, si usted elimina el subsidio a los transportistas, usted va a tener una elevación de pasajes automática. Pero por lo menos a los autos privados, a los autos personales, o debe darse una cuota de consumo anual. Es decir, hay que focalizar el subsidio a producción, el subsidio a transporte, quizá mantenerse, pero todos los demás subsidios deberían ser eliminados. Porque incluso en la frontera norte y frontera sur pasan miles de galones de gasolinas para venderse de contrabando en los países vecinos, igual que el gas. Yo creo que hay que focalizar los subsidios y tener más control en las fronteras para que el gobierno cuente con ingresos para poder cubrir sus obligaciones. Es decir, hay 3 elementos. El primero, ¿no es cierto?, tratar
mantener un gasto público razonable, no exagerar, no entrar con nueva burocracia, por ejemplo. Segundo, esto, una política transparente de impuestos, transparente, es decir, en este país los que menos pagan son los ricos y las personas naturales son los que menos pagan, no llegan a pagar ni el 50% de lo que debería. Y finalmente, trabajar con el subsidio, porque esos son ingresos que le podían dar cierto respiro al sector público para cubrir sus obligaciones. Economista Almeida, y además de esa falta de previsión que en este caso usted ha señalado ha existido en el manejo económico del país, ¿qué otros factores también hicieron tambalear nuestra economía y que en este caso el nuevo gobierno no debe de repetirlos? Yo creo que uno de los factores fundamentales que han hecho tambalear la economía es el exceso de subsidios que se dan. Incluso yo creo que hay subsidios indiscriminados que no van a los más pobres. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano yo creo que cumple su objetivo, por lo menos llega a los más pobres, aunque ese subsidio también debería ser temporal, no permanente, porque no hay que acostumbrarle a la gente a vivir en la pobreza con bonos de $50 o lo que sea, luego que se analice el caso. Es decir, no debe acostumbrársele a la gente a vivir del subsidio, sino que salga de la pobreza, es decir, el subsidio es temporal hasta que su hijo vaya a la escuela, se eduque, se pueda alimentar. Este gobierno se jacta de que ha combatido la desnutrición crónica infantil y ha bajado en más de 3 puntos. A mí me quedan dudas de las estadísticas porque la pobreza se mantiene, el desempleo se mantiene y no hay peor situación de una familia que no cuente con ingreso, aunque sea un ingreso básico. Entonces yo creo que ahí el gobierno no cumplió con el empleo, no cumplió con la promoción de inversiones de la empresa privada, no cumplió con el ajuste del gasto público, no cumplió con incrementar los ingresos para equilibrar las finanzas públicas, que los ingresos sean igual que los gastos, no cumplió con eso. Y eso que le digo, el precio del petróleo más bien nos ha ayudado a solventar en algo. Pero mire, lo del Yasuní ya se quedó en el camino. Lo que este gobierno tendrá es que hacer inversión productiva petrolera en los campos que están todavía en producción para acelerar el proceso y recuperar los niveles de producción anterior. Que este gobierno dijo que iba a aumentar la producción de petróleo, sin embargo se ha reducido. Llegamos casi a 500,000 barriles y ahora estamos en menos de 400,000 barriles diarios de producción. Es decir, el gobierno le queda debiendo al Ecuador por este lado de los ingresos. Entonces, yo creo que el nuevo gobierno va a tener que tomar medidas urgentes para estabilizar las finanzas públicas. Ya lo ha señalado el economista Patricio Almeida, el nuevo gobierno va a tener que en este caso tomar medidas urgentes para estabilizar un poco el tema de la economía en el país. Muchísimas gracias por compartirnos este análisis, por hacer su lectura del contexto económico que vive Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias a usted y a sus órdenes. Un buen día. Igualmente, un buen día. Amigos y amigas, sigan en sintonía de este espacio informativo que regresamos con más. Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a preparar un batido. No es un batido cualquiera, Nacho, es un batido increíble, con banano y 2 invitados especiales. Sí, hoy invitamos a 2 hortalizas para nuestro batido increíble. La acelga y la espinaca son compañía nutritiva y sabrosa para cualquier alimento. Los vegetales, en este caso las hortalizas, son alimentos que nos hacen fuertes y mejoran la digestión. Porque brindan a nuestro cuerpo minerales, vitaminas, fibras y además ayudan a eliminar toxinas. Es increíble todo lo que nuestros invitados de hoy pueden hacer. Bueno, no más palabras. Y con ustedes los increíbles ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 2 bananos, 1 taza de acelga, 1 de espinaca y 1 cucharadita de cacao. 1 cucharada de maní o almendras, 1 cucharada de semillas de sambo y agua.
Este batido increíble nos hará ser más fuertes. Nacho, aplasta. ¿Tú te tomas en serio lo del batido increíble? No. No es para menos. Ya viste todos los nutrientes de las hortalizas, más las vitaminas del banano, el cacao y además las semillas. Arr. Antes de empezar, no te olvides de lavarte bien las manos. Pelamos y cortamos el banano. Luego lo ponemos junto a los demás ingredientes en la licuadora y añadimos agua. Vamos a licuar hasta que todos los ingredientes se hayan mezclado y el color del batido sea uniforme. Hoy mezclamos en un batido hortaliza, fruta fresca y frutos secos. Y todo esto viene de las zonas de cultivos del Ecuador. Nuestros agricultores son más de 2 millones. Batidos como este son gracias a ellos. Es hora de decorar y de servir. Vamos a poner nuestro batido en vasos. Y lo decoramos con banana. Pueden decorarlo con banana así como nosotros o pueden utilizar otra fruta. Dejen volar su imaginación. Y voilà, nuestro increíble batido está listo. Contiene calcio, potasio, fósforo, magnesio, zinc, hierro, selenio, ácido fólico, vitamina, antioxidantes, yodo, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E y fibras. Recuerden que en Ecuador tenemos alimentos muy nutritivos y deliciosos. Como el banano y el cacao. ¡Chao! ¡Chao!